¿Y si te dijera que el miedo a la muerte no es miedo al final, sino miedo a despertar? El ser humano no teme morir, teme perder el control, teme soltar lo que cree que es. Bienvenidos al Círculo de la Conciencia. Hoy vamos a profundizar en los 4 grandes miedos del ser humano ante la muerte, pero no desde el temor, sino desde la conciencia, porque el ego teme morir, pero la conciencia sabe que solo se transforma. Acompáñame. 1. El miedo al dolor y al sufrimiento. El primer miedo que enfrentamos ante la muerte es el miedo al dolor. Tememos que el proceso de morir sea una experiencia dolorosa, desagradable o solitaria. Este miedo nace del apego del ego a la comodidad, al control, a lo predecible. El ego teme el sufrimiento porque no puede dominarlo. Pero si lo observamos desde la conciencia, entendemos que el dolor no es enemigo, sino maestro. El sufrimiento aparece cuando nos resistimos a lo que la vida nos pide soltar. Cuando fluimos con el proceso, el dolor se transforma en purificación. El cuerpo puede doler, pero la conciencia no. Ella solo observa, comprende y trasciende. Los sabios lo saben. Detrás de cada dolor hay una verdad esperando ser reconocida. Cuando dejas de resistirlo, dejas de sufrir. El ego interpreta el dolor como castigo. La conciencia lo reconoce como liberación. 2. El miedo a lo desconocido. El segundo miedo es el miedo a lo desconocido. El ego necesita respuestas, certezas, explicaciones, pero la muerte lo confronta con lo que no puede controlar. Y ahí entra el pánico. Lo que no conoce, lo aterra. Por eso el ego inventa teorías, religiones, creencias, todo para sentirse seguro. Pero desde la conciencia, comprendemos que lo desconocido no es vacío. Es potencial puro. Es el territorio donde la conciencia se expande. La energía no muere, solo cambia de forma. Y tú eres energía. Has habitado otros cuerpos, otras épocas, otros planos. Por eso, lo desconocido no debería asustarte, sino inspirarte. Cada noche al dormir, morimos simbólicamente y renacemos al despertar. Así funciona el universo. Muerte y renacimiento constantes. Lo desconocido no es el fin, es el regreso a casa. Cuando el ego se disuelve, el alma recuerda que siempre ha sido infinita. El miedo a lo desconocido no es más que el miedo a reconocer nuestra naturaleza eterna. 3. El miedo a perder lo material. El tercer miedo es el miedo a perder lo que tenemos, lo que amamos, lo que creemos que somos. El ego se identifica con lo material, con el cuerpo, con los bienes, con el nombre y la historia. Cree que si lo pierde, deja de existir. Pero la muerte viene a enseñarnos el mayor acto de libertad: soltar. Comprender que nada nos pertenece, que todo lo externo es temporal, que solo el alma trasciende. Por eso los sabios decían: muere antes de morir y así jamás morirás. Muere a tus apegos, a la necesidad de poseer, al miedo a soltar. El alma que aprende a desprenderse de lo material se vuelve ligera, libre, eterna. No se trata de despreciar la materia, sino de recordar que no eres lo que posees. El amor, la experiencia, la sabiduría, eso es lo único que trasciende. El verdadero desapego no es renunciar. Es amar sin poseer, disfrutar sin aferrarte y agradecer sin miedo a perder. El ego teme perder. La conciencia celebra la transformación. 4. El miedo a dejar de existir. Este es el miedo raíz. El miedo que lo contiene todo, el miedo a desaparecer. El ego teme la idea de no ser, de no tener forma, nombre ni historia, porque su identidad depende de compararse, de sentirse alguien, de existir frente a algo. Pero ese yo que teme no es real. Es solo una construcción de la mente. La conciencia, en cambio, sabe que nunca deja de existir.
porque la energía no muere, solo se transforma. Morimos y nacemos a cada instante, con cada respiración, con cada pensamiento que soltamos, con cada versión que dejamos atrás. La muerte no es pérdida, es retorno. Retorno al origen, a la fuente, a la unidad donde no hay tiempo ni separación. El ego dice, yo muero. La conciencia responde, yo soy. Y ese yo soy es eterno. Trascender el miedo a la muerte. La muerte, esa palabra que durante siglos ha sido susurrada con temor, es quizás la más grande de las maestras. No porque destruya, sino porque revela. Nos recuerda que nada nos pertenece, que nada dura, y que todo lo que creemos sólido es en realidad parte de una danza eterna entre la creación y la disolución. Desde que nacemos, empezamos a morir, pero también empezamos a aprender. Cada experiencia, cada pérdida, cada despedida es un ensayo silencioso para ese último acto de entrega total. El ego se aferra porque no quiere desaparecer. Quiere dejar huella, quiere controlar su historia. Pero el alma solo quiere recordar. Recordar quién es, de dónde viene y a qué vino. La muerte no es una sentencia, es un espejo. Refleja nuestra relación con la vida. Quien teme morir, en realidad teme vivir, porque vivir plenamente implica aceptar el riesgo de perder, de sentir, de amar, de soltar. El miedo a morir no se vence con fe ciega, ni con teorías ni con evasión. Se trasciende con presencia, con la comprensión de que cada instante que vivimos con conciencia es una pequeña eternidad. La muerte no tiene poder sobre aquel que ha aprendido a morir en vida. Morir a sus apegos, morir a su orgullo, morir a su ego, morir a todo lo que lo mantiene separado de su propia esencia. Y cuando ese proceso interno sucede, algo maravilloso ocurre. La vida deja de ser una carrera contra el tiempo y se convierte en una danza con lo eterno. El alma comienza a ver la existencia desde una mirada más amplia. Comprende que no hay principio ni final, que solo hay ciclos. El amanecer muere en el atardecer, pero el sol nunca desaparece. Así también ocurre con nosotros. El cuerpo muere, pero la conciencia sigue su camino. Los grandes sabios siempre lo supieron. Los antiguos egipcios, los mayas, los budistas, los místicos sufíes y los alquimistas. Todos hablaban del mismo secreto con distintos nombres. La muerte es una puerta. Una puerta que se abre cuando la conciencia ha aprendido todo lo que debía aprender en esta forma. Entonces, morir no es caer en el vacío, es regresar al origen. Es volver a ese océano de donde salió una chispa que hoy llamas yo. Esa chispa que experimenta el tiempo, el cuerpo, las emociones y los pensamientos solo para descubrir al final que nunca estuvo separada de la fuente. Por eso cuando llegue la hora, sea en un suspiro o en 1000 vidas, la conciencia despierta no ruega por más tiempo, agradece por haber recordado, porque la eternidad no está después de la muerte, está aquí, ahora, en cada respiración consciente, en cada mirada llena de amor, en cada acto que nace desde el alma y no desde el miedo. Trascender el miedo a la muerte es el acto más liberador del ser humano. Es dejar de correr, dejar de luchar, dejar de acumular y empezar a vivir desde la esencia. Es reconocer que la vida no se mide en años, sino en momentos de presencia. Que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en la paz que habita dentro de ti. Cuando el miedo se disuelve, la vida se vuelve luminosa. Las cosas más simples, una palabra, un abrazo, una mirada, cobran un sentido que antes pasaba desapercibido. Comprendes que el propósito no era conquistar el mundo, sino conquistar el alma. Y así, la muerte deja de ser una amenaza, para convertirse en aliada. Una amiga silenciosa que te recuerda que nada es eterno en la forma.
pero todo es eterno en el espíritu, que la conciencia es la única llama que nunca se apaga, que lo que realmente eres no puede morir, porque nunca nació. Y cuando comprendes eso, ya no vives con miedo, vives con gratitud. Cada día es un renacer, cada noche una entrega y cada respiración una celebración del milagro de existir, porque al final, la muerte no es el final, es el despertar más profundo de todos. Bienvenido al Círculo de la Conciencia. Si has llegado hasta aquí, quiero que respires profundo, inhales con conciencia y sientas como tu alma comprende algo más allá de las palabras. Cada vez que reflexionas sobre la muerte, sin miedo, estás recordando cómo vivir. Porque solo quien mira de frente el final puede apreciar la belleza del presente. Hoy no hemos hablado de la muerte como algo oscuro, sino como un regreso. Un regreso a la verdad, al origen, a la esencia que jamás ha dejado de existir. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, no fue casualidad. La conciencia no llega antes ni después. Llega justo cuando estás listo para despertar un poco más. Te invito a que sigas caminando este sendero junto a nosotros, a que sigas cuestionando, recordando y reconectando con la sabiduría que habita dentro de ti. En el Círculo de la Conciencia, compartimos estos espacios para expandir el alma, para recordar que la muerte no nos separa, que la vida no se limita a lo visible y que la eternidad está aquí, latiendo en cada uno de nosotros. Gracias por haber llegado hasta este punto del video, por abrir tu mente, por abrir tu corazón y permitir que esta reflexión te acompañe un poco más allá del pensamiento. Recuerda que el miedo se disuelve cuando hay comprensión y que la comprensión florece cuando eliges observar con los ojos del alma. Si esta enseñanza resonó contigo, deja tu reflexión en los comentarios. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite escuchar que la muerte no es el fin, sino el principio de una nueva forma de vida. Gracias por ser parte de este círculo. Gracias por tu presencia y por permitir que esta palabra llegue a donde tenía que llegar. Nos vemos en el próximo video, aquí, en el Círculo de la Conciencia, donde cada pensamiento despierta una nueva forma de existir.